Como dije anteriormente, es bueno estar en casa, se siente bien estar en casa. Luego de prácticamente 3 fines de semana que estuve afuera de la iglesia cumpliendo con compromisos ministeriales y en el último tiempo estuve por la bendición de Dios y por la gracia de Dios ministrando en Cuba, donde pasamos una semana maravillosa con bendiciones bendecidas de parte del Señor. Quisiera poder compartir con ustedes en la mañana de hoy cada una de las experiencias que tuvimos en ese tiempo durante en Cuba, pero realmente no nos daría el tiempo para poder compartir con ustedes todo lo que el Señor hizo allí. Sí les puedo dejar saber que el Señor se manifestó de una forma increíble, maravillosa, más arriba de nuestras expectativas. Pudimos ministrar y enseñar y compartir a varones, hombres de Dios, para que sean los papás que Dios quiere que ellos sean en sus hogares, para que cumplan el rol de líder espiritual en sus hogares. Y abrió las puertas para invitaciones para futuros eventos en Cuba, donde han invitado a este servidor a compartir con ellos estas enseñanzas. Y fue allí en Cuba que recibí en mis manos algo que he pensado y durante tiempo he considerado que es una especie en peligro de extinción. Y tal vez muchos de ustedes, contemporáneos míos, jóvenes así como yo, no se rían, es la verdad. En algún momento dado tuvieron la misma experiencia que yo tuve de esperar y de ver cómo inclusive miembros de mi familia esperaban con ansia cada día a que llegara esta especie de peligro de extinción a sus hogares. Algunas veces con buenas noticias, otras veces con noticias que no eran tan buenas. Y esta llamada antigua, vieja, anticuada costumbre que ha ido desapareciendo a través de los años, una vez los tentáculos de las redes de internet comenzaron a apoderarse de nuestras vidas, aún se mantiene. Y era tan sencillo en aquel tiempo, creo yo, de practicar este arte, este medio de comunicación, con solamente tomar un lápiz, un bolígrafo, una pluma, un plumero, como usted quiera decirle, unas hojas de papel, estilo carta, y sentarnos a plasmar una serie de pensamientos estructurados en oraciones o en párrafos, de alguna manera o de otra, con el simple propósito de comunicarle algo a alguien. Y hemos visto cómo al pasar de los tiempos, ese arte precioso de escribir cartas ha ido desapareciendo. Ya no es solamente el correo electrónico, pero ahora a través de los textos y los mensajes por las redes sociales, los medios sociales, e inclusive mensajes compuestos con los llamados, bueno, yo los llamo jeroglíficos, los emojis, han sustituido nuestras palabras. ¿No se han fijado en eso? En nuestro avanzar tecnológico hemos retrocedido y ahora nos comunicamos con jeroglíficos. Ya ni siquiera hablamos o expresamos en palabras. Y este arte de escribir cartas, contenía por lo menos 5 cualidades que cada persona que iba a escribir una carta debería de tener. Primeramente, debería de tener
una letra, un manuscrito, una forma de escribir a mano que fuese legible, que se pudiera leer. Mientras estuve en Cuba, conocí a la hija de uno de los decanos del Seminario Teológico en La Habana, una niña de 8 años que cuando me escuchó hablar me dice, oiga, pastor, ¿y qué español se habla en Puerto Rico? Y el mismo de aquí me dice, no, el español suyo es bien extraño. Y decidió darme unas clases de gramática en español. Una niña de 7 o 8 años. Y buscó un libro de gramática y tuve que leer algunos de los poemas de José Martí y algunas otras trabalenguas también. Pero me dio una tarea y me puse a escribir. Y cuando escribí, le dice al papá, papi, él escribe extraño, él no escribe español. Porque mi letra no es tan legible para ella, ¿no? Es una característica de poder comunicar, de escribir en una carta. También había que tener una razonable capacidad para hacerse entender sin mucho esfuerzo. No tener que explicar tanto, pues la carta contenía una serie de limitadas cantidades de papel en algunas veces. Había que ser comunicativo y preciso. Una ortografía y sintaxis aceptable. ¡Wow! A veces que yo he visto cómo escribimos hoy en día y me pregunto si tenemos la ortografía, la gramática y si sabemos lo que es la sintaxis. Me acuerdo cuando en mis años de escuela tuve que aprender todas las reglas de gramática y los sinónimos y los antónimos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Hoy en día yo puedo pensar que alguien le pregunta qué es un sinónimo y un antónimo y van a decir que son personajes del Antiguo Testamento. Y en un libro llamado el libro de Síntesis 1, en el capítulo 1, versículo 1, el Señor Jehová le habló a sinónimo y antónimo y le dijo que la guerra y la paz vendría hacia ustedes. Porque realmente nos hemos olvidado de cada una de estas reglas, del arte de escribir. Teníamos que tener una riqueza de palabras, un vocabulario. Es una riqueza literaria de aprender diferentes palabras para poder expresarnos. No necesariamente las palabras que usaba Don Quijote de la Mancha o tal vez Gabriel García Márquez o Isabel Allende o alguno de estos grandes escritores, pero vocabulario que pudiera expresar lo que nosotros queríamos decir. Hoy hablamos en español y comenzamos con OMG. Hey, dude, ¿qué crees? En mi país yo siempre he dicho que nos hemos dedicado a la función de asesinar el español, pero esa es mi opinión. Y lo hemos hecho de una forma maravillosa. Y por último había que tener la característica o la cualidad de ser pacientes. Pacientes al sentarnos a escribir. De manera que mientras escribíamos la carta íbamos a construir un mensaje que pudiera llegar a la persona que iba a recibir la carta. Pero la carta no era solamente con el propósito de escribir, se buscaba el propósito de conmover, de llevar ese mensaje a ese recipiente de la carta, a esa persona, ya sea un familiar, un amigo, alguien conocido, pero que conmoviera a esa persona a través de la lectura de esa carta. Nos sentábamos buscando cómo yo podía impactar a la persona que recibiera la carta. Y tomaba tiempo. No era asunto de un teclado, ni de un límite de caracteres como hoy en día, sino que tomaba tiempo. Nos sentábamos, lápiz, pluma, bolígrafo en mano, hojas en la mesa, y había minutos y tal vez horas pensando
en lo que íbamos a escribir, buscando esa inspiración de qué era lo que íbamos a decir, especialmente si era una carta de amor para aquella chica o aquel chico que en un momento dado flechó nuestras vidas. Aunque usted no lo crea, mi esposa todavía guarda cada una de esas cartas que yo le escribía. Aunque usted no lo crea, yo era un chico romántico. Perdón, todavía sigo siendo un chico romántico. Y me encantaba dibujar y dibujaba figuras de caricaturas con mensajes de amor para mi esposa. Y tomaba tiempo en hacerlo a ella. Confieso que ahora le envío un mensaje de texto con unos corazoncitos rojos y ya. No. Pero buscábamos eso. Se quería lograr eso, conseguir conmover a esa persona. Y había veces que nos quedábamos mirando al techo buscando la inspiración. O tal vez íbamos a la cocina a ver si al abrir la nevera o el refrigerador encontrábamos la musa, la inspiración que estaba escondida en la nevera que nos ayudara a iluminar a lo que queríamos escribir. El domingo pasado, cuando estaba por salir de la residencia, de la casa donde me estaba hospedando, en la comunidad de Santo Suárez, a la afuera de La Habana, fui sorprendido con una carta. No lo esperaba. Los dueños de la casa, don Roberto y la señora Karen, se tomaron la molestia y el tiempo para escribir una carta, puño y letra, de forma legible. La carta no estaba dirigida a mí, estaba dirigida a mi esposa, mis 2 hijas y mis nietos, por sus nombres. Lo que quiere decir es que en nuestras conversaciones diarias prestaron atención y escucharon. Y se acordaron de los nombres de ellos y las anécdotas que contaba de ellos durante esa semana. Y tomaron el tiempo para hablarle a ellos de mi visita, de mi estadía con ellos. Esa carta, hermanos, al leerla, tocó lo más profundo de mi ser, de mi corazón. Intenté no llorar delante de ellos, aunque le confieso que no sé si es por la edad o si es por lo que el Señor está haciendo en mi corazón, pero últimamente he sido un llorón increíble. Hay momentos en que las emociones me invaden y salen mis lágrimas. Y hay momentos en que veo las noticias y escucho a algunos líderes políticos y lo que me dan ganas es de llorar por lo que estoy escuchando. Pero en ese momento detuve mis lágrimas y contener mis emociones ante estas personas por lo que estaba acabando de suceder allí. Tomar el tiempo para compartir conmigo sus experiencias. Y en la mañana de hoy vamos a tomar un tiempo para leer una carta. Una carta que parece que se esconde en la Biblia. Una carta que parece que no está allí, pero sin embargo está allí. Y que muchos han hablado de ella, se han tocado ciertos temas de ella, y no es mi intención, hermanos y hermanas, en la mañana de hoy, contrarrestar o refutar lo que ellos están diciendo. No veo bien claramente el por qué están tocando esos temas cuando hablan en específico de esta carta. Pero hay algo más en ella que es el centro mismo de la carta que se escribe aquí.
Pablo escribe esta carta a un buen amigo de él, un colaborador, un compañero de batalla, un hermano en la fe que reside en Colosa, la ciudad donde estaba la iglesia de los colosenses. Pablo envía esta carta con una persona en específico y también a otra persona más que fue el mensajero de Pablo ante estas cartas que él escribió. Y me gustaría que vayamos a la carta de Pablo a Filemón en el Nuevo Testamento. Y si tal vez usted como yo, que va a tener un poquito de problema en buscar dónde está Filemón en el Nuevo Testamento, búsquela en el índice, al frente, en el contenido, y vaya al número. No hay que tener pena por eso, no. Porque es que se nos esconde, es tan cortita que a veces como que no sabemos ni dónde está. Y vamos a buscar la carta de Pablo a Filemón. Y voy a estar leyéndola, la quiero leer en su totalidad, ya que no es una carta larga, son muchas páginas, pero creo que amerita que nosotros la podamos leer en su totalidad en la mañana de hoy. Y la voy a estar leyendo de la Nueva Tradición Viviente. Si usted tiene la Reina Valera, si usted tiene la Nueva Versión Internacional o otras versiones, no hay problema. No se preocupe, la voy a estar leyendo de la Nueva Tradición Viviente porque creo que captura el mensaje de una forma clara y sencilla que Pablo quería expresar. Y dice de la siguiente manera: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico, Filemón, que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él, Filemón, con Onésimo, te envío mi corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia. Y él me hubiese ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano
amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, Filemón, escúchame. Si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Y by the way, Pablo no dijo eso, lo estoy diciendo yo. No mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor, por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido, y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, le manda saludos. También le saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Corta la carta, ¿no? Pero llena de sentimientos y llenas de un vocablo, de unas palabras que van a mover y conmover el corazón de aquel que ha de recibir esa carta. Lo interesante es que la carta no se enviaba en aquel tiempo con el correo como hoy lo conocemos. La iba a llevar el mismo Onésimo, aquel que se había escapado de la casa de Filemón. Por lo tanto, Pablo, aún estando en la cárcel, toma el tiempo para escribir y desarrollar esta carta. Pablo escribe esta carta mientras está preso en Roma. Y se dice que junto con estas cartas, también Pablo escribió las cartas de Efesios, Filipenses y Colosenses. Y a través de la carta de Colosenses vemos que Pablo utilizó a uno de sus compañeros de ministerio como mensajero para entregar estas cartas. Y con ella, con esta persona también iba Onésimo, uno de los personajes de esta carta. ¿A quién le dirige la carta Pablo? Le habla a Filemón. Pero lo interesante es que no es solamente a Filemón. La carta va dirigida a Filemón, lo que la tradición nos dice que es su esposa, otra persona más, pero también a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Por lo tanto, el mensaje, aun cuando iba dirigido a Filemón, iba dirigido hacia toda la congregación, la iglesia que estaba reunida en el hogar de Filemón. Filemón era un hombre de negocio, no era judío, gentil, que se había convertido a través del ministerio de Pablo y de la obra que Pablo había estado realizando en la ciudad de Colosas. Era un hombre rico, caritativo, hospitalario, a quien Pablo tenía gran estima. Entre ambos había una buena relación, como colaboradores del ministerio, como hermanos en la fe, amigos también. Pero en esta ocasión hay un vínculo que los une aún más y se llama Onésimo.
Onésimo era un esclavo. Pertenecía a Filemón. En aquel tiempo, durante el primer siglo de la iglesia, del desarrollo de la iglesia cristiana, el primer siglo después de Cristo, los esclavos abundaban, era algo común y corriente en aquel tiempo. De hecho, se estimaba que para el primer siglo después de Cristo, la mitad de la población del Imperio Romano eran esclavos. Se estimaba que en Roma nada más, solamente en Roma, habían cerca de 400,000 esclavos. Pertenecían, por supuesto, a su dueño, quienes los habían comprado o adquirido de una forma o de otra. La ley romana daba a los amos, a los dueños de estos esclavos, completo poder sobre la vida y la muerte de sus esclavos. Ellos podían determinar si el esclavo podía vivir o iba a morir. Si fallaban, si había una ofensa, durante el tiempo que estaban trabajando, eran castigados de diferentes formas. Y si escapaban, se fugaban y eran regresados a su dueño, podrían ser encadenados por el resto de su vida. O el dueño podía quitarle la vida inmediatamente. Onésimo está en lo que podríamos decir en un problema bien serio, en una situación seria. La vida de él dependía de cómo Filemón lo iba a recibir. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación como esta? Onésimo había escuchado del Evangelio. Se había convertido. Ahora en Roma, donde él había llegado, escapando, se había fugado, ya estaba siendo útil. Estaba siendo útil para la obra ministerial de Pablo. Y menciono el hecho de que es útil porque el nombre de Onésimo en griego significa útil. Pablo utiliza el nombre de él para un juego de palabras cuando le dice a Filemón, en un tiempo no te fue útil, no te fue Onésimo, pero ahora va a ser útil, ahora va a ser Onésimo. Pero a Pablo le es útil en Roma y está trabajando con Pablo, creciendo con él. Espiritualmente, Onésimo está en una situación donde se encuentra que ahora tiene una libertad espiritual, una libertad que está disfrutando en Cristo y está sirviéndole al Señor. Pero sucede algo, hay un dilema en él. Y es que él sabe que él tiene que responderle a quien fue su dueño. Había cometido una ofensa contra Filemón. Y tanto Pablo como él reconocen que esa ofensa había que arreglarla. Había que resolverla. Por lo tanto, Pablo decide escribir esta carta, aún estando en la cárcel, a Filemón, pidiendo, intercediendo perdón por este hombre. Cuando leo esta porción de la Biblia, realmente rompe mi mente, rompe mi cerebro. Es como hace la expresión de, mi cerebro se estalla, ¿no? Porque no, en este momento, cuando pienso en quién es el que escribe la carta, hermanos, quién es ese hombre que está escribiendo esa carta, no es el mismo que vimos años atrás persiguiendo a la iglesia. No es el mismo que estuvo cuando martirizaron y mataron a Esteban.
No es el mismo que dijo que entre los judíos él era el más judío de todo y fue perseguidor de la iglesia. No es el mismo que pidió carta para eliminar el cristianismo. Es alguien que ahora está intercediendo desde la cárcel por un esclavo. Y podríamos decir, ¿qué me importa a mí eso? ¿Qué me importaría a mí la vida de un esclavo cuando yo estoy preso? Cuando yo estoy en prisión. Cuando mi vida, mi cuerpo está atado por cadenas a un soldado romano 7 días a la semana, 24 horas al día. ¿Por qué? Yo tengo más preocupaciones, yo tengo otras situaciones en mi vida que son de mayor importancia que ir a interceder por este hombre. Pero Pablo reconoció que Cristo, quien había ya transformado su vida, transformó la vida de Onésimo. Y dijo, ¿sabes qué? Es mi responsabilidad interceder por él. Porque ahora es un hermano en la fe. No solamente un hermano, sino que lo llamó también, ¿qué? Hijo. Me convertí en su padre y estoy intercediendo por él. ¿Acaso no vemos el amor y la misma gracia de Dios fluyendo a través de Pablo? ¿No vemos la misma misericordia de Dios fluyendo a través de Pablo ante esta situación? Pero no solamente Pablo reconoce el dilema en cual se encuentra Onésimo, pero también reconoce el dilema en que va a poner a Filemón, a su amigo, a su colaborador. Cuando alguien, hermanos y hermanas, nos ha hecho daño y de repente se nos presenta la oportunidad de tomar venganza, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? ¿Aprovechamos ese momento para entonces tomar venganza contra esa persona que nos hizo daño? Filemón muy claramente, muy bien, bajo toda la ley del Imperio Romano podía esperar a que llegara Onésimo y tomar venganza contra él. Era un dilema en el cual Pablo estaba poniendo a Filemón. Hubo momentos en mi vida, durante mi tiempo de trabajo corporativo, donde vi que algunas personas me hicieron daño o trataron de hacerme daño. Yo tenía una expresión muy nuestra que decía que suba y suba, que yo lo agarro cuando venga bajando. Entonces llegará mi momento. Es nuestra naturaleza humana reaccionar de esa manera, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos como creyentes, como cristianos, cuando alguien que nos hizo daño, tenemos la oportunidad de vengarnos contra esa persona? ¿Nos detenemos? ¿Consideramos nuestras actuaciones? ¿O nos dejamos llevar por la tendencia humana, por el pecado y tomamos venganza? ¿Qué tal si esa persona que nos hizo daño ahora es creyente? ¿Qué tal si esa persona ahora se ha convertido a Cristo? ¿Qué tal si esa persona está compartiendo el testimonio? ¿Cuál ha de ser nuestra reacción contra esa persona? ¿Lo vamos a poner a prueba? Le vamos a decir, bueno, le voy a dar 90 días. Si a los 90 días me prueba que realmente es cristiano, entonces no tomo acción contra él. Pero si a los 90 días hace algo, entonces el asunto es diferente. Filemón está ante esta situación. Pablo lo reconocía muy bien.
Pablo sabía el dilema en cual estaba poniendo a Filemón. Pablo sabía que si Filemón no recibía a Onésimo y no le perdonaba el testimonio de Filemón, en Colosa iba a ser desprestigiado. Se iba a caer, iba a perder su testimonio. La iglesia que estaba reuniéndose en su casa podía dividirse. La hospitalidad, el carácter, la nobleza, la bondad, la misma fe de Filemón iba a estar en juego. Por el otro lado, si Filemón perdonaba a Onésimo y le permitía regresar, estaba enviando un mensaje fuerte a los demás esclavos para que hicieran lo mismo y regresaran a sus dueños con el pretexto de que ahora eran cristianos, de que ahora eran creyentes, de que debían de ser perdonados. Pablo sabía bien en dónde y en qué lugar, en qué condiciones se estaba poniendo a Filemón y a Onésimo. Por lo tanto, la solución de Pablo es la siguiente. Pablo se pone en ese lugar y le dice a Filemón: recíbelo como si me recibieras a mí. Me estás recibiendo a mí. Con él estoy enviando mi corazón. Con él me estás recibiendo a mí. No es solamente a Onésimo, soy yo. Es muy fácil, hermanos. O hubiese sido muy fácil para Pablo decir: ¿sabes qué, Onésimo? You are on your own. Tú te las arreglas. Tú vas. Mira a ver cómo te vas. Yo no voy a asumir responsabilidades. Es muy fácil decirle a Filemón: esto es lo que tú tienes que hacer. De hecho, en su carta, Pablo bien le dice: yo te lo puedo ordenar en el nombre de Cristo, pero no quiero decírtelo de esta manera. Era muy fácil para Pablo enviarle un mensaje de texto corto diciendo: o aceptas a Onésimo o tienes un problema serio. O en el nombre de Cristo, acéptalo. Pero Pablo decidió tomar el tiempo y aceptar él la responsabilidad de decir: cuando lo recibas a él, me recibes a mí. Pero no solamente a eso. No solamente Pablo se pone en ese lugar, sino que Pablo va más allá. Y le dice a Filemón y a la iglesia, y en particular específicamente a Filemón, le dice: Filemón, ¿sabes qué? Yo sé que Onésimo te falló. Yo sé que Onésimo no te fue útil. Yo sé que Onésimo te robó. Se llevó cosas que son tuyas. Esa deuda, cóbramela a mí. Esa deuda, yo la pago. Pablo está en la cárcel. ¿De dónde Pablo va a sacar el dinero? ¿Qué recursos va a tener Pablo para pagar esa deuda? No solamente dice eso, sino que dice: con mi puño y letra, yo te escribo, Filemón, y te digo, yo la pago. Pablo lo que estaba era firmando un pagaré. Estaba diciendo: aquí hay un contrato entre tú y yo,
que yo estoy firmando que dice que lo que Él te debe, yo lo voy a pagar. Algunos pensaban de que Pablo no tenía los recursos para hacer esto. Otros decían que sí, que había recursos para hacerlo. Que él podía ir a otras iglesias o podía levantar los fondos. Pero no sabemos cuánto fue lo que él robó. La tradición nos dice que Onésimo robó, pero no nos dice cuánto el valor, qué fue lo que sucedió. Pero irrespectivamente de cuánto fue el valor, el punto es que hay alguien que toma el lugar de Onésimo. Y hay alguien que dice, yo pago. Yo voy a pagar por él. Esta carta, tan corta como es, no tiene la doctrina ni las enseñanzas que podemos ver en las cartas de Pablo, como las vemos en Romanos, Gálatas, Efesios, pero en el escrito y en el pensamiento de Pablo, eleva a Dios de una forma como solamente Pablo lo sabía hacer, inspirado por el Espíritu Santo. Algunos han hablado de esta carta sobre el tema de la esclavitud o de la relación entre el patrón y el empleado. Está bien, pero va más allá. Va más allá de esos temas. Y es que la carta nos muestra a nosotros como iglesia cuál ha de ser nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Nos muestra cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de estar con ellos. Onésimo, al igual que Pablo, se hizo esclavo de Cristo. Y ahora estaba al mismo lugar que los demás creyentes. No lo hacía menos ni diferente a los demás. Era igual que los demás creyentes. Tal así que Martín Lutero en un comentario dice lo siguiente: de la misma manera que Cristo actúa a nuestro favor ante Dios, el Padre, así Pablo intercede a favor de Onésimo ante Filemón. Y mire cómo termina Martín Lutero con esta expresión. Dice, porque para mí, o a mi entender, o a mi ver, todos somos Onésimos. Todos y cada uno de nosotros somos Onésimos. Pero para que surja esa relación entre hermanos, para que surja ese perdón, que haya esa relación tal y como Pablo exhortaba a Filemón en esa carta, primeramente, hermanos, debe de haber esa relación con Dios. No es nuestros propios esfuerzos, no es nuestra propia voluntad, es cuando nosotros permanecemos en la vid, cuando estamos asidos a la vid, cuando nosotros permanecemos en la palabra del Señor, que ese amor, esa gracia de Él fluye hacia nosotros. En Juan 15, los versículos del 4 al 5 dice lo siguiente: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Cuando estamos permanentes, asidos a la vid que es Cristo, entonces podemos dar fruto y ver cómo esa relación con nuestros hermanos y las hermanas progresa, se solidifica,
perdonamos y aceptamos y recibimos. Pero hay un punto con el cual quiero terminar de esta carta. Para mí es el punto principal. Y es que en esta carta, Pablo exalta la obra reconciliadora y de justificación en Cristo al pagar por nuestras ofensas. Vea usted, hermano. Hay una carta. Hay una carta que tiene tu nombre y tiene mi nombre. Una carta. Hay una carta que dice, Padre, yo sé que Rafi te ha fallado. Yo sé que Rafi escapó de ti y te ha ofendido. Y te pido, Padre, que ahora tú recibas a Rafi como me recibes a mí. Que tú recibas a Rafi como te envío mi corazón. Porque ahora yo estoy en Rafi. Y cuando tú ves a Rafi, me ves a mí. Y lo que Rafi te ofendió, lo que Rafi hizo mal, lo que Rafi te debe, cóbramelo a mí. Yo lo pagué. Y lo pagué con mi sangre en la cruz del Calvario. Padre, esta carta la escribo con mi sangre. Recibe a Rafi como me recibiste a mí. Tú estás y debes de estar en esa carta. Pero no es solamente estar en la carta, es que eso esté en tu corazón. Que comprendamos y entendamos que alguien pagó por nuestras ofensas. Y tiene suficiente para cubrir nuestras deudas, las pasadas, las presentes, las futuras. ¿Estás tú en esa carta? ¿Está tu nombre en esa carta? Quiero dejarte con este pensamiento y asegurarte y que te asegures de que tu nombre